Bueno, lo que les voy a contar parece un poco el cuento de nunca acabar, ¿no? Justicia porteña, en este caso, declara ilegal a Uber. Ah, sí, el tema. ¿Sí? Un debate polémico y que lleva muchísimo tiempo, ¿no? Instalado desde hace bastante tiempo. Claro. Vamos a indagar un poquito, a ver qué nos depara el destino. Convengamos que hoy está incluso más popularizado, ¿sí?, les diría que nunca. Esta empresa, como la otra, también que da un servicio bastante semejante, parece ser encuadrada en términos legales en otro lado, lo que le ha permitido ser aceptada dentro del ecosistema de transporte público como son los taxis en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a saludar a Matías Vidal, que es abogado penalista y especialista además en delitos informáticos. Doctor Vidal, Adrián Puente, gracias por atendernos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer. Igualmente para nosotros. Doctor, ¿qué tenemos que saber de este fallo de la justicia porteña? ¿En qué se basa ahora? Bueno, como bien decías, es la historia de nunca acabar. Sí. Básicamente lo que estamos viendo acá es una acción que llevó adelante el sindicato de taxistas contra el gobierno de la ciudad, aduciendo que no estaban haciendo nada para evitar que Uber, quien ya había sido declarado ilegal y en este fallo se ratifica, deje de funcionar en la ciudad. ¿Qué es lo que hace el juez? Decir que, bueno, efectivamente Uber es considerado ilegal, pero que el gobierno estaba haciendo todo lo posible dentro de, bueno, los medios a su alcance. Entre ellos destacaba que se hicieron operativos para clausurar locales, que se han secuestrado vehículos, hay operativos contra la vía pública. Entonces, la acción, esto ya hay que tenerlo claro, es contra el gobierno de la ciudad. Y los fallos que teníamos con anterioridad y que le dieron favorables a Uber, eran fallos en los cuales se pretendía señalar que la conducción de un vehículo en estos términos implicaba una contravención. Y ahí la justicia fue contundente y señaló que no, que en ese punto no configura la contravención de tránsito de pasajeros sin habilitación, que era un poco la figura. Entonces, no es una contravención, pero sí es irregular. Esa podría ser un poco la conclusión de todo este camino y por eso las idas y vueltas. Siento, y esto es personal, que sigue en una zona gris, ¿verdad? Sí, absolutamente. Y estos son los fundamentos que tiene la empresa a favor, porque nuestra Constitución es muy clara. Todo lo que no está prohibido está permitido. El tema es que, bueno, justamente hay una zona gris. Esto pasa con las nuevas aplicaciones, las nuevas tecnologías, que bueno, no terminan de ayornarse a la realidad actual. Sin embargo, fuentes del gobierno salieron a decir que, a diferencia de otras aplicaciones similares, Uber no había hecho ningún esfuerzo para regularizar la situación. Entonces, que también un poco la sanción y el tirón de orejas viene por ahí. Entre otras cosas, también tiene una acción iniciada por la FIP, por supuesta evasión de impuestos, así que hay toda una gran discusión en torno a esto. ¿Por qué una empresa sí y la otra no, Matías? ¿La otra se fue mejor asimilada? ¿Entró en el encuadre legal que los taxistas demandan de Uber? ¿Qué pasó? ¿Se entiende, no? El duelo Cabify Uber, a eso me refiero. Absolutamente. De hecho, es lo que yo me preguntaba al momento de leer el fallo. Bueno, ciertamente es una acción que se dirigió contra Uber. Los taxistas arremetieron de lleno contra Uber. No así contra las empresas que son similares. Lo que sí hay que decir es que, por la teoría del legal acatamiento y por razones de economía procesal, todo lo que se resuelve en relación a una situación se puede aplicar análogamente a otra. Entonces podemos esperar que se repitan acciones de estas características. Sin embargo, las otras empresas, por lo que dijeron fuentes del gobierno, parecería que sí hicieron un esfuerzo para adaptarse a la normativa, es decir, tuvieron otro tipo de actitud. Uber, según lo que señalan, habría sostenido de forma muy dura su postura, su línea, y en este sentido señalar que a ellos no le cabe ningún tipo de regulación. Por eso también son los que más castigos recibieron. ¿Y hay alguna instancia todavía que esperar de la justicia para saber dónde queda este tema, doctor? Bueno, sí, absolutamente. Como todo fallo, de primera instancia no está firme, queda la instancia de revisión de la Cámara de Apelaciones del Fuero, luego puede ir al Tribunal Superior de Justicia en el ámbito capitalino y eventualmente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, así que esto está lejos de agotarse. Lo que sí, como bien señalaba, hay precedentes en un sentido y en otro, y esto me parece que está buena la analogía. Es como si yo dijera, si cruzo un semáforo en rojo, un delito no es, tampoco es una contravención, porque no me van a detener por eso, pero no puedo decir que está bien o que es legal, porque hay una ley que lo prohíbe. Entonces, digamos que las acciones fueron bajando de nivel.
el primer ataque fue para considerar la actividad delictiva, le dijeron que no, y ahora ya están considerando una actividad irregular antirreglamentaria, entonces lo que buscan es una sanción de índole administrativa. ¿Qué pasa con el usuario de Uber, que se acostumbró a Uber y que le satisface el servicio, tomando lo que la justicia considera un sistema ilegal? Bueno, es lo que ocurre cuando una persona realiza cualquier transacción en un mercado no regulado. Está todo bien hasta que surgen los inconvenientes. Sobre todo se ve el problema en materia de seguros. Todo vehículo que circula en la vía pública tiene seguro, incluso los propios automotores de Uber. Perdón, de los conductores de Uber. Sí. Ahora bien, cuando se verifica, cuando las compañías aseguradoras verifican en el marco de un reclamo que esta persona estaba realizando una explotación comercial, un transporte de pasajeros, lo que le dicen es: yo no te vendí una póliza para esto, entonces no te cubro. Y eso genera una situación de desprotección tanto para el usuario como para los demás conductores involucrados en el tránsito. O sea que quedamos medio a la deriva ahí como usuarios. Lamentablemente pasa esto cuando hay una situación que no está regulada. Insisto, lo que vendría a ser el funcionamiento normal, ordinario, cotidiano, no se va a ver afectado en principio, salvo que el gobierno de la ciudad refuerce los controles a raíz de este fallo, porque bueno, nos hace una llamada de atención. El asunto está cuando surge un problema con la aplicación, porque uno va a querer reclamar y ahí te vas a dar cuenta que la respuesta del otro lado, la respuesta de la justicia y las compañías con fundamento va a ser: pero estás realizando una actividad irregular, entonces estás fuera de todo tipo de amparo de cobertura legal. No deja de ser una situación de desprotección, y esto es uno de los fundamentos por los cuales se prohíbe la actividad. Al no estar regulada, el pasajero está desprotegido. Claro. Debemos pensar que otra vez vamos a estar porque convengamos que con el tema Uber se llegaron a situaciones un poco absurdas, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Camuflar un poco los pasajeros, hacerlos ir adelante. En un momento creo que habían incluso bloqueado la aplicación también, ¿no, doctor? Si mal no recuerdo, aunque sea temporalmente. Sí, correcto. Esto es en el marco de la denuncia que hicieron en su momento, en la cual se los acusaba justamente de estar cometiendo una contravención vinculada al uso indebido de espacio público y al transporte ilegal de pasajeros. Entonces el juez, de forma cautelar, había ordenado, hasta que se resuelva la situación, bloqueo de pago de tarjetas de crédito, momentáneamente también suspender la aplicación en ciertos puntos. Lo que pasa es que es muy complejo regular el bloqueo de una aplicación por un tema de dónde están instalados los servidores, o lo haces en todo el país o no lo haces. Entonces, y cada provincia tiene su regulación propia, de ahí la dificultad práctica de llevar adelante esta medida. Sí, además creo que este fue uno de los mejores ejemplos que a la larga la justicia le impone al usuario, porque la realidad es que un montón de gente terminó usando ese tipo de servicio. Algún tipo de diferencial con los taxis convencionales evidentemente tiene el sistema, ¿no? Porque de ninguna manera pudieron bloquearlo, a pesar de los intentos que tuvieron. Sí, absolutamente. Este es un planteo, una discusión muy interesante. Lo que te dicen los taxistas también les asiste parte de razones, que bueno, sí, es una competencia real, porque pueden ofrecer servicios más baratos y con otras comodidades, porque no están pagando los impuestos, porque no están sometidos a los controles municipales correspondientes. Pero bueno, del otro lado es cierto que el usuario está optando, está haciendo un voto todos los días por estas aplicaciones, y es un poco una pulseada. Es muy difícil ir en contra de lo que masivamente elige la gente, y sí, ciertamente la realidad jurídica termina adaptándose al común sentir de la sociedad. Esto es algo que a la larga se ve. Por eso yo espero y supongo que lo que vamos a ver de acá los próximos meses es un avance en materia regulatoria, como si ocurrió en la provincia de Mendoza. Recordemos que ahí Uber es legal, pero hubo una regulación específica. Entonces entiendo que parte de esta operación apunta a que Uber quiera sentarse a negociar y se someta a algún tipo de control de las autoridades competentes. Doctor Vidal, ha sido un placer. Gracias por dialogar con nosotros. El placer es mío. Hasta luego. Que siga muy bien.